Telediario. Bajo supervisión de adultos. Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @telediarios. En Facebook, Telediario S. Y en la señal internacional de Ecuador TV para Estados Unidos, a través del paquete latino de DirecTV en el canal 457. Y también vía streaming para el mundo por www.ecuadortv.es. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Telediario en este día jueves 7 de febrero de 2019. Tenemos importante información que compartir con ustedes. De inmediato vamos a repasar nuestros titulares. Preste atención. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera resolvió dejar sin efecto la resolución 471 que modificaba el cobro de intereses en tarjetas de crédito. Los 137 legisladores definirán hoy jueves la situación de la asambleísta por Creo, Ana Galarza. Alianza País y el Partido Social Cristiano apoyan su destitución. La Superintendencia de Comunicación no podrá realizar un monitoreo integral de la propaganda electoral de los comicios de marzo. La Supercom únicamente colaborará de acuerdo a sus posibilidades con el Consejo Nacional Electoral. Y el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva recibió una segunda condena de 12 años y 11 meses de cárcel por los delitos de corrupción y lavado de dinero. Esta es la información. La madrugada de este jueves, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia del Ecuador informó que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera resolvió dejar sin efecto la resolución 471 emitida el 30 de noviembre de 2018, con la cual se cambiaba el cálculo de intereses de las tarjetas de crédito durante el periodo de gracia. Los miembros de la Junta revisaron la resolución 471 y las comunicaciones de la Superintendente de Bancos, Juan Carlos Novoa, y de Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández, desde las 21:30 de este miércoles 6 de febrero, tras lo cual Novoa recomendó que se deje sin efecto la decisión tomada en noviembre del año pasado. El delegado del presidente de la República ante la Junta, Marcos López Narváez, señaló que con esta decisión el cálculo de los intereses para el periodo de gracia en el pago de tarjetas de crédito se realizará en los mismos términos con que se efectuaba antes de la resolución 471. Reiteramos entonces, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera resolvió dejar sin efecto la resolución 471 que modificaba el cobro de intereses en las tarjetas de crédito. Y precisamente sobre este tema, evitar el pago mínimo y el crédito rotativo en las tarjetas de crédito son las recomendaciones para, pues justamente, sortear algunas modificaciones. Como ya lo vimos, esto se ha dado marcha atrás. Sin embargo, tenemos recomendaciones para una educación financiera adecuada. En Ecuador circulan alrededor de 2.700.000 tarjetas de crédito. Hay datos interesantes. Visa es la tarjeta que más se utiliza. Hay alrededor de 1.200.000 tarjetas en todo el país. En segundo lugar está Mastercard con 800.000 tarjetas. Diners Club tiene alrededor de 300.000 tarjetas. Las provincias con más plásticos emitidos son Pichincha con 1 millón y Guayas con 750.000. Y el cupo promedio que existe en la provincia de Pichincha es de $6.900. Cupo en la provincia del Guayas es menor, es de alrededor de $5.000. La resolución de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera determinó nuevos lineamientos para el cobro de deudas adquiridas a través de tarjetas de crédito. Uno de ellos señala que cuando se paga la cuota mínima, la tarjeta cobrará el interés sobre los valores pendientes a cancelar, pero se calculará desde la fecha en que se hizo el consumo y no desde el corte. Pero, ¿en qué afecta la medida firmada en noviembre de 2018? No utilice la tarjeta de crédito para gasto corriente. ¿Cuál es el gasto corriente? El gasto de supermercado, el gasto de servicios básicos. Y si lo va a utilizar, cancele a fin de mes de este. El economista Víctor Hugo Villacrés hace recomendaciones a los usuarios. Tratar en lo posible de no pagar el mínimo, no gastar más de lo que puede ingresarle en un mes, evitar los créditos rotativos, tratar de evitar al máximo los avances de efectivo. ¿En qué caso se podría utilizar el crédito rotativo?
aquellos bienes de consumo duradero, para que la gente nos entienda, si alguien quiere comprar una refrigeradora, algún artefacto electrodoméstico, un vehículo, ese tipo de consumos sí se pueden diferir, tenga en cuenta cuál es la tasa de interés que le van a cobrar por diferir. Villacrés precisa que no se debe destinar más del 30% de los ingresos al pago de deudas. El promedio mensual de consumo de los tarjetavientes sería de $300. El economista aconseja a los ciudadanos mayor disciplina y cuidado en los gastos que se realizan con las tarjetas de crédito. Valeria Villarroel, Telediario. 6 de la mañana con 5 minutos y la suerte del asambleísta por Creo Ana Galarza se resuelve este jueves en el Pleno de la Asamblea Nacional. Alianza País y el Partido Social Cristiano se decantan por su destitución. En Alianza País identifican que los dos informes, el de mayoría y minoría, contienen inconsistencias. Así lo habrían evidenciado en la reunión mantenida este martes, por lo que plantean una tercera vía. Que habría una tercera propuesta en base a una resolución que permite esclarecer esta situación que de mi punto de vista sí ha habido una infracción bastante fuerte. Ese documento sugeriría entonces la destitución de Galarza. Para Jimena Peña existen razones suficientes como para promover dicha separación. Se habían encontrado mecanismos ilegales para contratar al esposo de la legisladora mediante una tercera persona que es la esposa de su asesor, que estaría prestando su nombre a cambio de cierta cantidad de dinero. Criterio que comparte Vicente Tayano del Partido Social Cristiano, quien ve como inadmisible ante las irregularidades encontradas en el comportamiento del asambleísta y su equipo de trabajo la sola imposición de una sanción administrativa. No tiene presentación que la señora se vaya 30 días y regrese como que no pasó absolutamente nada. En Creo, mientras tanto, mantienen su respaldo a quien es su compañera de bancada. A criterio de Roberto Gómez, no se ha encontrado más que una falta administrativa por el uso de la tarjeta magnética. Ellos han admitido el uso de la tarjeta, eso es lo que la comisión ha identificado, eso es lo que la comisión pide una sanción aquí en el Pleno de la Asamblea. La convocatoria para este jueves está a las 11 de la mañana. Entonces serán los votos y la voluntad de los 137 legisladores quienes resuelvan este polémico caso. Alexis Moncayo, Telediario. En tanto, la Fiscalía General del Estado iniciará formalmente la investigación previa en contra de la asambleísta Ana Galarza. El lunes 11 de febrero, su ex colaborador efectuará el reconocimiento de la firma en la denuncia que plantea irregularidades en el despacho de la legisladora. Varios son los delitos por los que se investigará a la legisladora Ana Galarza. Así lo dio a conocer la defensa de Lenín Rodríguez, su ex asistente, y quien acudirá el próximo lunes a la Fiscalía General a reconocer la firma de la denuncia que interpuso en contra del asambleísta por supuestas irregularidades, cobros indebidos, entre otros. De esta forma iniciará formalmente la investigación previa en su contra. La existencia del delito de enriquecimiento ilícito, que no solo consiste en el incremento patrimonial, sino en el cumplimiento de obligaciones. Vamos a demostrar el delito de concusión, vamos a demostrar el delito de falsificación de firma y rúbrica y el uso doloso de documento falso. Ese mismo día, la asambleísta deberá comparecer ante el Ministerio Público a las 14:30. Eso tiene que pronunciarse frente a las instancias y autoridades correspondientes. Y si recaba los elementos suficientes, formulará cargos. De su lado, el asambleísta Ronnie Aliaga, quien denunció a Galarza en el legislativo, entregó ante la Fiscalía 268 hojas y 2 CDs. Para que sumen dentro del proceso que lleva el señor Lenín Rodríguez, ex colaborador de la legisladora Galarza. Hay cosas nuevas como por ejemplo el contrato del señor Omar Mayorga en Flota Pelileo, lo cual demuestra fehacientemente de que él estaba incurriendo en pluriempleo. Y ahí se configuran posiblemente el otro delito que siempre he hablado, que es el tema de piponazgo. Tanto Aliaga como Rodríguez solicitaron a Galarza presentar las pruebas y audios con los que dice contar en el caso. Si los tiene, hágalos público y hágalos público ya. Mientras, la Fiscalía ya dispuso varias diligencias. Entre ellas, solicitó a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, un informe ampliado de los movimientos financieros, tanto de la legisladora, su esposo y de sus 2 asesores. Además, pidió sus declaraciones patrimoniales a la Contraloría General del Estado. Lo propio ante la Superintendencia de Bancos. Olga Velasco, Telediario. 6 de la mañana con 9 minutos. En otro tema, las declaraciones de Luis Mameri, ex vicepresidente de Odebrecht, que involucran a altos funcionarios del gobierno anterior, son investigados por la Fiscalía General del Estado.
Sacando de las redes, igual bajando la información. La fiscal general del Estado, Ruth Palacios, solicitó mediante oficio a varias entidades públicas una serie de documentación relacionada a la gestión del ex vicepresidente Jorge Glass, cuando ejerció el cargo de ministro coordinador de sectores estratégicos desde 2008 hasta 2016. Al Consejo Sectorial de Hábitat, Infraestructura y Recursos Naturales pidió se entregue en un plazo máximo de 5 días copia certificada de la solicitud de financiamiento del proyecto Manduriacu, informes justificación de su viaje a Brasil y resultados. A la Unidad de Control Migratorio del Ministerio del Interior, sus movimientos migratorios. A la presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia pidió copia magnética del audio y copia certificada del acta del testimonio anticipado rendido por el señor José Concienciao Santos, exdirectivo de Odebrecht, que por delito de asociación ilícita se sustanció en la Corte Nacional de Justicia. Al director de investigaciones de la Fiscalía General del Estado se asigne un investigador para que busque información sobre la persona jurídica FedEd Holding Inc. en las plataformas virtuales de las entidades de control. O Senado me informou que havia sido procurado por interlocutor do então ministro Jorge Glass, que posteriormente veio a ser vice-presidente da República, indicando que deveria ser pago ao ministro, já ajuste realizado por ele, 1% sobre o valor de todos os contratos obtidos no âmbito do Ministério. El pedido es parte de las investigaciones que se siguen tras las delaciones del exdirectivo de Odebrecht, Luis Mameri, realizadas en 2016 y publicadas por la red de periodistas IDL. Mariuxi Buenaño, Telediario. Mientras, tras 5 horas de diligencia, a las 20:30 de este miércoles se suspendió nuevamente la audiencia de juzgamiento contra el exministro Iván Espinel por el presunto delito de peculado derivado de contratos irregulares entre el IES y clínicas privadas cuando Espinel fungía como director provincial del organismo. En hora de este día se reinstalará la audiencia en la Unidad Judicial Penal Albán Borja de Guayaquil, en la que se prevé se dictamine una sentencia en el caso. La Fiscalía calcula un perjuicio al Estado de $123.000. De ser declarado culpable, Espinel podría recibir una pena de 10 a 13 años de prisión. Así como los procesados han terminado con la fase de presentación de la prueba, en todo caso mañana continuará esta audiencia con los debates. Hay un informe de la Contraloría que es contundente y se va a analizar sobre todo los periodos de cada uno de los administradores del contrato, que son las personas que están procesadas. Mañana, luego del debate de cada uno de los procesados, pues esperemos que tengamos una sentencia que en este caso pues la Fiscalía espera que sea condenatoria. Y la defensa de la familia del policía Froilán Jiménez, quien falleció en los exteriores del Hospital de la Policía en Quito el 30 de septiembre de 2010, anunció que interpuso medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la demora en el desarrollo del caso y debido a que las Fuerzas Armadas no desclasifican la información. Edwin Romero, abogado de la familia, explicó que este 10 de enero concluyó la instrucción fiscal en el caso y había un plazo establecido para conocer el dictamen, sea acusatorio o abstentivo, en contra de los 2 procesados por el delito de asesinato. Sin embargo, detalla que el proceso pasó por varios fiscales y ninguno ha emitido un pronunciamiento. No da cumplimiento el señor fiscal que llevaba la causa y le endosan este proceso al doctor Fabián Salazar. El doctor Fabián Salazar manifiesta que no es competente para emitir ningún tipo de dictamen y le indican al doctor Maldonado que emita su dictamen. El doctor Maldonado manifiesta que no es competente y le remiten a la fiscal provincial. La fiscal provincial remite a consulta e indican que es el doctor Fabián Salazar. El doctor Fabián Salazar indica que es el doctor Maldonado y en este momento el doctor Maldonado, vamos a ver que si se da escrito cumplimiento a la disposición emanada por parte de la señora jueza de garantías penales. No están dando cumplimiento a una disposición por parte de una autoridad judicial. Y al no darse, incurren en las causales, inclusive de destitución de los señores fiscales. 6 de la mañana con 14 minutos. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio continúa con los concursos de selección de autoridades. Asegura que lo hace con mayores controles para evitar errores cometidos por los anteriores consejeros.
El proceso de evaluación que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio realizó determinó que, salvo 2 excepciones, las autoridades de control incumplieron su trabajo. A pesar de ello, en los concursos de selección que ganaron, muchos lo hicieron con puntajes perfectos. El procedimiento que se aplicaba no era, digamos, el más transparente para este tipo de exámenes. Y también que los sistemas informáticos se prestaban para cualquier cosa. Errores que no piensan repetir y por lo cual se ha buscado mecanismos más transparentes, principalmente a la hora de preparar los bancos de preguntas que se propondrán a los candidatos de los 5 concursos que lleva adelante el organismo. Los académicos no se van a llevar las preguntas ni las respuestas, las van a elaborar ese mismo día en un solo computador que además quedará en custodia y lo abrirán únicamente el día que corresponde al examen. Este miércoles, por ejemplo, se conocieron los nombres de los académicos que elaborarán las preguntas. No obstante, no se dio a conocer cuál será el concurso para el cual realicen el examen. Para evitar que los postulantes puedan hacer acercamientos. Lo que les he pedido a los candidatos, que no se quejen, que no se palanqueen. Ya les he dicho a algunos de ellos, esta propuesta de palanquearse está prohibida por la ley. Justamente los concursos continúan. Por ejemplo, para fiscal general, de las 2 impugnaciones recibidas solo fueron aceptadas 4, con lo cual el número de candidatos que siguen en el proceso ascendió a 17. Alex Llanos, Telediario. Y la Superintendencia de Comunicación no podrá realizar un monitoreo integral de la propaganda electoral. La institución únicamente colaborará con el Consejo Nacional Electoral. Así lo confirmó su titular, Edison Toro. El superintendente de Comunicación e Información, Edison Toro, se mostró sorprendido ante el anuncio de que la Supercom ayudaría en el monitoreo de la campaña electoral. El pedido para este trabajo llegó al organismo la tarde del martes. Estamos analizando, están ya conversando los equipos de trabajo de las 2 instituciones para saber hasta dónde puede llegar nuestra ayuda de acuerdo a los requerimientos. La titular del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, señaló que el monitoreo de la Supercom se realizaría por pocos días, hasta que esta institución formalice el contrato con una empresa para ese tipo de actividades. Que esperemos que no sea más de 3 días que necesitamos dejar en firme este proceso de contratación. La Supercom respondería al pedido del CNE de acuerdo con las capacidades técnicas, presupuestarias y jurídicas. No es muy fácil de cumplir todos los requerimientos que el CNE requiere para este trabajo tan importante de monitorear. Pero existen limitaciones en el control. La Supercom no puede hacer un monitoreo durante las 24 horas. Controla los contenidos entre las 6 y 22 horas, en radio, televisión y prensa escrita. Y con información a tiempo real y sobre todo con control de infracciones al Código de la Democracia, y eso técnicamente ni por recurso humano es posible que la superintendencia abarque por la limitación de la propia tecnología. Tampoco está en capacidad de realizar un control de forma simultánea a todos los medios de señal nacional o local. Y ni siquiera estableciendo si existen o no infracciones o consecuencias de eso, porque no es nuestra capacidad tampoco, ni nuestra competencia. El personal es otra de las limitaciones. La Supercom tiene alrededor de 80 funcionarios que se encargan de vigilar que los contenidos emitidos en medios de comunicación cumplan con la ley. El mismo contingente controlaría la promoción electoral. Yo no quisiera entrar en responsabilidades para mi equipo de trabajo y para mí mismo respecto a dejar de hacer algo que estoy obligado a hacer. La Supercom solamente podría entregar informes semanales del proselitismo político y grabaciones de las emisiones. Sin embargo, estamos todavía conversando para ver si necesitan un backup adicional o un tema de soporte en otras líneas de acuerdo a lo que nosotros podemos hacer. Se cumplen 2 días de campaña y aún existen tareas pendientes en el Consejo Nacional Electoral. Una es la lista definitiva de candidatos. Se esperan las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral para la impresión de papeletas. Valeria Villarroel, Telediario. 23 asociaciones que producen alcohol artesanal firmaron un convenio con 3 empresas para la producción de la gasolina Ecopaís. El programa evitará la salida de cerca de $83 millones en divisas para la importación de naftas. Con las firmas de los representantes sellaron el convenio. Son 23 asociaciones de productores de caña y alcohol artesanal que venderán a las empresas Producargo, Soderal y Codana, que elaboran etanol y son proveedoras de Petroecuador para la producción de la gasolina Ecopaís. Para el crecimiento económico nacional que tanto lo requiere y lo necesita a través de la creación de puestos de trabajo directos e indirectos y sobre todo del mantenimiento y sustento de pequeñas familias. Este documento se enmarca dentro de un programa en el que trabajan los agricultores de las provincias de Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, El Oro, Cañar, Bolívar y Carchi, que fueron seleccionados por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. De 14 asociaciones que intervenimos el año anterior, actualmente somos 23.
Es decir, se ha crecido un 40% la participación. El viceministro de Producción anunció que este año será una revisión de los costos de la cadena productiva para establecer precios reales. Estamos seguros que se van a superar los problemas de comercialización que sabemos que venían teniendo, que tenían alcohol almacenado desde hace algún tiempo, que no lo podía comprar tampoco la industria porque la industria tampoco tenía el contrato firmado con el Estado. Esto evitará la salida de divisas. Dejamos de realizar importaciones de naftas de alto octanaje en aproximadamente 83 millones anuales. Y en la reducción de gases de invernadero. Aproximadamente 177.374 toneladas de CO2 por año. Esto equivale a la no circulación de 37.982 vehículos durante un año. El representante de Producargo aseguró que esperan la firma de un nuevo contrato con la empresa pública Petroecuador para realizar la entrega de etanol. Valeria Villarroel, Telediario. La empresa AA se dedica a hacer salsas, todo tipo de desarrollos alimenticios. Hicimos la inversión gracias a Banca Ecuador. Hemos logrado nosotros ampliarnos en maquinaria, en infraestructura. En este momento 6.300 millones de dólares han sido entregados en créditos. Debemos seguir propiciando que principalmente los pequeños y medianos empresarios, las personas que trabajan en economía popular y solidaria, sean los beneficiarios mayores. El gobierno es clave para los emprendedores y empresarios del país. El gobierno de todos. Autorización número 0136. CNE. Elecciones seccionales 2019. En un mundo de opciones limitadas. La mujer debe caminar siempre detrás de su esposo y debe respetarlo. Ese es el papel de la mujer. Ojara Itoko quiere forjarse su propio camino. Voy a ser carpintera. ¿Qué? Así es, y lo haré para poder ser una daikokata. Una telenovela de éxito mundial llega a Ecuador TV. Clavel. Gran estreno. Lunes 11 de febrero, 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Fanático como tú. Comparte la emoción. Hoy. Vos sos una chica con una sensibilidad única. Estamos buscando una planta que estaba justo acá. ¿Cómo? ¿Vos me estás dejando? Yo tengo una fobia al compromiso. Heidi. De lunes a viernes a las 17 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. De regreso con más noticias en Telediario. Les contamos que el gobierno construirá 221,000 viviendas en 17 provincias del país como parte del Plan Casa para Todos, que beneficia a las personas de escasos recursos. ¿Quiénes son los beneficiarios? Pues le contamos en la siguiente nota. 531 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo del monto de financiamiento destinado para este 2019 a la construcción de viviendas del programa. Ponderamos discapacidad, ponderamos madres solteras, ponderamos tercera edad, vemos hogares con núcleos familiares extensos. Son casas que cuentan con agua potable, alcantarillado, lavandería y cerámica en los pisos, comodidades que marcan la diferencia con aquellas que fueron entregadas en la anterior administración gubernamental, según el ministro de Vivienda Javier Torres. Antes se entregaban de 36 metros y de 40 metros. Esto tiene 50 metros. Construimos parques, construimos casa comunal, intervenimos en las áreas de recreación, áreas verdes. En recorridos realizados por los conjuntos habitacionales en las provincias que fueron duramente golpeadas por el terremoto de 2016, se detectaron irregularidades. Que he encontrado viviendas que están arrendadas. Y hemos revertido viviendas. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Controlando porque gente recibió viviendas de manera desordenada o no sé por qué las recibió, pero en este momento encontramos arrendando y otras desocupadas. El plan Casa para Todos busca dotar de viviendas dignas y seguras
Hasta la fecha, en la administración de Lenín Moreno se han construido 17 de 42 proyectos habitacionales en 17 provincias. Pero, ¿en qué caso se puede acceder a una vivienda? El Midubi resuelve en un momento dado de 0 a 70.000 viviendas de interés social, lo que significa que los diferentes segmentos van a potenciar hasta de extrema pobreza hasta una clase moderada, media también, que tenga la posibilidad de tener una vivienda, que tenga un ingreso de $600 mensuales en el hogar. ¿Los beneficiarios también pueden hacer un préstamo hipotecario? Si yo tengo que pagar un arriendo y el Estado me puede subvencionar la entrada de mi casa con $6.000 con una tasa preferente del 4.99, esa es la oportunidad de tener por fin una vivienda. El programa además edifica casas en terrenos propios. El ministro Javier Torres reconoció que ha existido retrasos en la construcción de soluciones habitacionales. Una de las razones, la difícil situación económica que atraviesa el país. Sin embargo, anunció que para 2020 se mantendrá el monto de 531 millones para el programa Casa para Todos. Valeria Villarroel, Telediario. Y además Ecuador será el segundo país en América Latina en contar con una agenda urbana, es decir, un plan que contemple, entre otros, políticas inclusivas para personas con discapacidad. Para alcanzar este objetivo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas trabaja en el análisis de la situación de accesibilidad de las personas con discapacidad en el transporte terrestre de pasajeros, cuyos resultados se presentarán en mayo de este año. Este proyecto además se enmarca en el Plan de Desarrollo Toda una Vida. Lo que buscamos todos los actores involucrados es tener directrices básicas y claras que nos permitan mejorar notablemente las condiciones del transporte de las poblaciones vulnerables. Estas acciones, que serán socializadas públicamente, nos permitirán actuar como gobierno en diferentes áreas y etapas, amparados en metodologías eficientes utilizadas a nivel internacional. 6 de la mañana con 26 minutos. El cáncer es un mal silencioso que va en aumento con el pasar de los años. Pero a continuación le presentamos historias de resiliencia. 3 pequeños héroes que nos dan una gran lección de vida. Bianca tiene 10 años y desde muy pequeña ha luchado contra el hepatoblastoma, un tumor hepático maligno que superó gracias a los tratamientos recibidos en el hospital de Solca. Nunca pasó por radio ni otras cosas, solo quimioterapias nada más le hicieron. Y lo operaron, sí, lo operaron del hígado, le sacaron la mitad de hígado y todo está bien, está regenerado, todo está bien. Ella y otros pequeños pudieron cumplir el sueño de ser bomberos por un día. Encuentro el resbalador, el carrito de bombero y también para pintar y para las pelotas. Estamos una vez más aquí en el museo porque queremos cumplirles este sueño a 4 niños que sufren de cáncer, ya que el Cuerpo de Bomberos como institución siempre se ha caracterizado por el valor de la solidaridad. Yo me siento muy feliz, no me esperaba esto, yo pensaba que era un paseo nomás, pero de verdad que es muy bonito. Bianca deja un mensaje motivador para quienes padecen de esta enfermedad, que en ocasiones parece incurable. Que se recuperen, que creen en Dios y que todo le vaya bien. Que le vaya bien. Lucas y Jeremy, a su corta edad, aún continúan su batalla contra el cáncer. Son pacientes de Solca y también visitaron el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil para ser parte de la jornada. Tiene leucemia. Pedir mucho a Dios con mucha fe y entregar su niño, que sea la voluntad de Dios, que Él los va a sanar. Él padece un glioblastoma, un tumor cerebral. ¿Hace cuántos años? 3 años que lo detectaron. Sí, yo sé que él va a salir de todo esto bien. A pesar de que los médicos, ¿qué les han dicho? Los médicos le dieron solo meses de vida, pero Dios es grande y él va a vivir mucho. Según la Organización Mundial de la Salud, al menos 1/3 de todos los cánceres se pueden prevenir, siempre que se detecten de manera oportuna. El cáncer es una enfermedad que no respeta nada. No respeta ni al recién nacido, ni al anciano, ni al niño, ni al rico, ni al pobre. Es una enfermedad que le puede dar a cualquier persona. Carlos Burgos, Telediario. 6 de la mañana con 28 minutos. 2.000 estudiantes de Guayaquil se beneficiaron con becas para capacitación del examen Ser-Bachiller. Los jóvenes también podrán acceder al programa Ruta al Empleo que ofertan la Fundación Edúcate y el municipio de Guayaquil.
Ser buena estudiante le ayudó a ser parte de las 2.000 becas y con ello a aprobar el examen Ser Bachiller. Brittany Arroyo aspira a estudiar química farmacéutica y motiva a otros jóvenes a mantener la excelencia para poder alcanzar sus sueños. Se preparen, aunque no tengan los recursos, aunque no tengan las posibilidades, que busquen una manera de autopreparación, porque eso depende mucho de su futuro y de cómo van a sobrellevar sus carreras más adelante. Luzaida Cabezas, orgullosa de cada uno de los logros de su hija, nos comenta que no fue fácil el proceso, tomando en cuenta que no contaban con las herramientas necesarias para el estudio. A pesar de que no tenemos una computadora, pero en su teléfono ella lo hacía. A veces poníamos una recarga y a veces iba donde los vecinos que tenían internet le pedíamos de favor y se conectaba y podía estudiar y gracias a Dios sacó un buen puntaje. Luego de este periodo, la Fundación Edúcate, en un trabajo coordinado con la Dirección de Acción Social del municipio de Guayaquil, ofertará 4.000 becas más. Esas 4.000 becas van a estar orientadas para acompañarlos a ustedes en la ruta del empleo, porque no solamente queremos que entren a la universidad, sabemos que muchos de ustedes en sus hogares tienen necesidades y ustedes tienen que trabajar, y por eso los queremos acompañar en esa ruta del empleo con cursos de habilidades para la vida, cursos que le permitan salir adelante en el tema de emprendimiento. La Fundación Edúcate cuenta con un gran proyecto denominado Guayaquil IN, que involucra y beneficia a toda la población. Escuelas IN con 400 escuelas populares, Jóvenes IN en donde entregamos más de 8.000 becas en certificaciones Ser Bachiller, en habilidades para la vida, para el empleo y también certificaciones técnicas en sectores productivos. Hogares IN donde entregamos 50.000 subsidios para que 50.000 familias accedan a la tecnología. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Telediario. Colombia anunció la llegada de un primer convoy de ayuda humanitaria para Venezuela, mientras en la frontera el ejército venezolano bloqueó el puente fronterizo de Tienditas en Cúcuta. El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo anunció la llegada a su país de la primera carga de ayuda humanitaria para Venezuela. Ya hay aviones que han llegado a Colombia, se están en los trámites para que todo se concentre en Cúcuta, donde hay un centro de acopio y naturalmente hay una tarea de coordinación muy estrecha. El funcionario del gobierno de Iván Duque criticó las declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Impedir que llegue la ayuda humanitaria a Venezuela es hacerle daño al pueblo venezolano. Impedir que llegue la ayuda humanitaria a Venezuela no tendría perdón de Dios. La negativa del líder chavista se evidenció con el bloqueo del puente fronterizo que divide la ciudad colombiana de Cúcuta de la ciudad de Ureña en el estado venezolano de Táchira. Frente a estas imágenes difundidas el miércoles, Guaidó hizo un pedido a las Fuerzas Armadas. De nuevo, a las Fuerzas Armadas, una orden directa en este momento. Permitan que entre y que ingrese la necesaria ayuda humanitaria para atender a su familia. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, reiteró en más de una ocasión su apoyo y el de las Fuerzas Armadas al presidente Nicolás Maduro. Reconocemos como legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela nuestro comandante en jefe, al ciudadano Nicolás Maduro Moros. En relación a este tema, el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, comentó que su país analizaría el retirar las sanciones impuestas a militares venezolanos que expresen y demuestren su apoyo a Juan Guaidó. Fernanda Vera, Telediario. Mientras la comunidad internacional aumenta la presión contra el régimen venezolano, México y Uruguay se preparan para la llamada Conferencia Internacional sobre la Crisis en Venezuela. A este encuentro, que se celebrará este jueves en Montevideo, asistirán representantes de la Unión Europea, así como de los gobiernos de Bolivia, Costa Rica y Ecuador, además de autoridades del bloque europeo y 8 de sus miembros no alineados en su visión, entre ellos Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda, Portugal, España y Suecia, que reconocieron a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Y este miércoles en Brasil, el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva recibió una segunda condena de 12 años y 11 meses de cárcel por los delitos de corrupción y lavado de dinero. El expresidente, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, sufrió un nuevo revés judicial tras la condena en primera instancia dictada este miércoles por la magistrada Gabriel Hardad, quien consideró que Lula se benefició de las reformas en una casa de campo en Ataiba, en Sao Paulo. Inocente en todas.
Y también en Turquía, los equipos de rescate continúan con las labores de búsqueda de supervivientes bajo los escombros de un edificio de 8 plantas derrumbado en Estambul y que provocó la muerte de 3 personas. 3 de los 12 ciudadanos rescatados se encuentran en estado crítico y están en la unidad de cuidados intensivos, mientras que las condiciones de salud del resto son buenas. Las autoridades turcas han revelado que en el edificio que se derrumbó había 14 viviendas y en el registro municipal constaban 43 vecinos residentes. Seis de la mañana, 59 minutos. Amigas y amigos, gracias por acompañarnos a partir de este momento en este espacio de ideas y entrevistas. Nuestros invitados en esta jornada serán Paulina Murillo, adjunta de Consumidores y Usuarios de la Defensoría del Pueblo. Hay que decir que la Junta de Regulación Monetaria y Financiera acogió el pedido del presidente Lenín Moreno de revisar la medida que incrementaba el cobro de intereses sobre deudas de tarjetas de crédito. Así queda insubsistente la resolución 471 de noviembre pasado y el cobro de intereses sobre deudas de tarjetavientes continuará en los términos previos, anteriores a noviembre pasado, previos a la resolución. Pero ¿qué lecturas nos deja este entredicho en torno al tema? Paulina Murillo, adjunta de Consumidores y Usuarios de la Defensoría del Pueblo, nos explicará los fundamentos con los que esta institución demandó revertir la resolución de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera sobre estos cobros. Además, en esta emisión estaremos hablando con Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y coordinador del Observatorio Legislativo. Hoy se decide el futuro político del asambleísta Ana Galarza y nuestro invitado nos ayudará a analizar las posiciones al interior de la legislatura. Y finalmente Elías Tenorio, secretario técnico de Juventudes. Atención, él nos dará detalles sobre la nueva línea de crédito y el nuevo fondo de garantía dentro del programa Impulso Joven. Temas y personajes de esta mañana en Primera Impresión. Buenos días. Siete de la mañana, 1 minuto. La suerte de la asambleísta por Creo, Ana Galarza, se resuelve este día en el Pleno de la Asamblea Nacional. La Alianza País y el Partido Social Cristiano finalmente se han decantado a favor de su destitución. En Alianza País identifican que los dos informes, el de mayoría y minoría, contienen inconsistencias. Así lo habrían evidenciado en la reunión mantenida este martes, por lo que plantean una tercera vía. Que habría una tercera propuesta en base a una resolución que permite esclarecer esta situación que de mi punto de vista sí ha habido una infracción bastante fuerte. Ese documento sugeriría entonces la destitución de Galarza. Para Jimena Peña, existen razones suficientes como para promover dicha separación. Se habrían encontrado mecanismos ilegales para contratar al esposo de la legisladora mediante una tercera persona que es la esposa de su asesor, que estaría prestando su nombre a cambio de cierta cantidad de dinero. Criterio que comparte Vicente Tayano del Partido Social Cristiano, quien ve como inadmisible ante las irregularidades encontradas en el comportamiento del asambleísta y su equipo de trabajo la sola imposición de una sanción administrativa. No tiene presentación que la señora se vaya 30 días y regrese como que no pasó absolutamente nada. En Creo, mientras tanto, mantienen su respaldo a quien es su compañera de bancada. A criterio de Roberto Gómez, no se ha encontrado más que una falta administrativa por el uso de la tarjeta magnética. Ellos han admitido el uso de la tarjeta, eso es la que la comisión ha identificado, eso es lo que la comisión pide una sanción aquí en el Pleno de la Asamblea. La convocatoria para este jueves está a las 11 de la mañana. Entonces serán los votos y la voluntad de los 137 legisladores quienes resuelvan este polémico caso. Alexis Moncayo, Telediario. Aparecería una tercera posición entre el informe de mayoría
y el informe de minoría, que probablemente sería analizado hoy en la Asamblea Nacional para dilucidar el futuro de Ana Galarza. Nuestro invitado en esta mañana, Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y coordinador del Observatorio Legislativo. Buen día. ¿Qué nos puede decir hasta este momento respecto de este proceso? Una primera duda se refiere al hecho de si aquí están siendo considerados los elementos de juicio, las verdaderas evidencias, o en esto hay un sesgo político que al final del día responde a otro tipo de cálculos, balances, pesos y contrapesos. Buen día. Muy buenos días, Eduardo, muy buenos días a tu distinguida audiencia. Precisamente el debate hay que manejarlo en dos esferas, la esfera legal y la esfera política. Dentro de la esfera legal debemos recordar que este caso empezó con una denuncia por un supuesto cobro de diezmos. Sin embargo, dentro del proceso analizado por la comisión creada para el efecto, se presentaron otro tipo de denuncias relacionadas a un uso indebido de la tarjeta electrónica, a una supuesta falsificación de un documento público, que es el reporte de asistencia, en este caso de los asesores de Ana Galarza, así como también se presentaron denuncias que podrían esclarecerse dentro del ámbito penal. Y el otro es este análisis político. La comisión debía en este caso pronunciarse únicamente sobre las faltas contenidas dentro de la ley orgánica de la función legislativa, así como sus reglamentos. En ese sentido, y hay que ser claros con la ciudadanía, no existe dentro de nuestra norma una sanción para los legisladores de destitución en el caso de cobro de diezmos. Es decir, que este bochornoso y reprochable acto no está normado dentro de nuestra legislación. Pero no es esto absurdo, por decirlo menos. Yo coincido contigo, sin embargo, se ha hecho público este tipo de casos de manera reciente. Yo no creo que recién estén existiendo este tipo de actos, como los mencioné, reprochables, pero no están contemplados en la ley. Y la ley tiene que respetarse en todos los ámbitos, más aún en la Asamblea Nacional, que es donde se crea. Si queremos sancionar a un legislador por el cobro de diezmos, esto tiene que estar contemplado en la ley. Sin embargo, y aquí entramos en cambio en la esfera política, hay un requisito que tal vez no está establecido de manera taxativa en la ley, y que es la probidad. Todo funcionario público tiene que actuar con probidad. Y si es que en algún momento se empezaron a levantar dudas al respecto de la probidad de un legislador, lo ético, lo moral es que dé un paso al costado. Porque si no, al punto al que hemos llegado, el único resultado que ha existido es que la imagen de la Asamblea Nacional cada vez se vea más mermada. Y que de esta manera los ciudadanos menos confiemos en el que debería ser el primer poder del Estado. Pero eso no produce un desenlace práctico, porque sería como esperar que el asambleísta Galarza presente su renuncia, cosa por demás descartada. Por supuesto, por eso que comentaba Eduardo, que en el punto en el que hemos llegado, en el cual ya se anunció el día de ayer que existen los votos para proceder con su destitución, ya no procede esta renuncia que tal vez en algún momento habría mejorado la imagen de la Asamblea Nacional y no habríamos llegado a este penoso punto. Ahora bien, pero la Asamblea, si me permite, digamos que se hubiesen completado los votos necesarios para la destitución. Al final del día, esto es o no una suerte de juicio político al interior de la Asamblea. Y por eso esta es una sanción política, y sanciones o investigaciones que se tienen que dar en el ámbito jurisdiccional tienen que continuar y tendrá que continuar. Recordemos el caso de Sofía Espín, para tener en este caso una analogía. A mi criterio, la destitución de Sofía Espín fue meramente política, no se siguió un debido proceso y la sanción de destitución no correspondió a lo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Creo yo que en el caso de Ana Galarza se está haciendo lo mismo. ¿Qué ocurrió en el caso de Norma Vallejo? En el caso de Norma Vallejo fue distinto, porque la acusación no fue por diezmos, no habían pruebas por diezmos, sino las pruebas y la acusación que existía refería a gestionar cargos públicos, y en las pruebas presentadas existía una conversación en la que interviene Norma Vallejo, así como también mensajes de texto. En este caso, en el caso de Ana Galarza, las pruebas que existen son la palabra de Ana Galarza frente a la palabra de Lenin Rodríguez, su ex asesor, en la que estas posiciones contrapuestas no nos dejan más que el camino de decir, escuchemos al uno y escuchemos al otro y tomemos una decisión. La sanción que va, en este caso, creo yo, a tomar la Asamblea Nacional es una sanción meramente política, que obedece a motivaciones políticas y que tal vez podría terminar reconfigurando
el equilibrio de fuerzas que puede existir dentro de la Asamblea Nacional. Ahora, de acuerdo a lo dicho, por la letra de la ley, Ana Galarza no necesariamente debería ser destituida. Sin embargo, ¿a qué precio? Pregunto yo, al precio de tener dentro de la Asamblea una asambleísta sobre la que se han arrojado, digamos, acusaciones y sobre la que existen serias dudas. Sin duda que sí, el mal uso de la tarjeta electrónica provoca una sanción administrativa y, como se decía en la nota solamente anterior, una sanción administrativa. Es decir, no queda a criterio de los asambleístas decidir si esa sanción es meramente administrativa o si escala al nivel de la destitución. El artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es muy claro al respecto de cuáles son las causales para que un legislador pierda su condición de asambleísta. Y en este caso, el mal uso de la tarjeta que le permite el ingreso a los asambleístas o a los asesores únicamente provocaría una sanción administrativa de hasta 30 días. Eso dentro del plano legal. Pero como tú bien comentas y se decía en la nota anterior, el efecto, las consecuencias para la Asamblea Nacional después de haberse vertido tantas denuncias en contra de uno de sus integrantes, podría dar como resultado que si es que ella continúa dentro del Parlamento, la imagen de la Asamblea Nacional siga alicaída y de esta manera seguimos debilitando la institucionalidad del Estado. Bueno, pero a eso vamos, si me permite, al final ya de este diálogo. ¿Qué debe hacer la Asamblea? Es decir, si el tema de los diezmos no es una razón para destituir a un asambleísta, no sabemos desde el punto de vista de la ciudadanía que sea un motivo. En ese sentido, los ciudadanos también debemos sentirnos bastante frustrados porque se producen estos actos bochornosos, estos actos de corrupción dentro de la Asamblea Nacional y la Asamblea no tiene los mecanismos adecuados para combatirlos. Pero no debería de manera emergente la Asamblea modificar sus propias normas. Sin duda que sí, pero recordemos que la Ley Orgánica de la Función Legislativa había sido aprobada dentro del anterior periodo legislativo, fue vetada totalmente por el presidente Moreno, y la Asamblea desde el mes de junio pasado podía ya empezar el tratamiento de las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ya está elaborado el informe de primer debate, esperemos que este sea tratado con la mayor celeridad posible, no solo, creo yo, para poder sancionar adecuadamente actos faltos a la moral y a la ética dentro del Parlamento, sino también para que el Parlamento trate de reinventarse. Si es que no encontramos una nueva forma de actuar dentro de la Asamblea Nacional, de cara al 2021 continuaremos con una Asamblea Nacional que hasta el momento es la menos aceptada en los últimos 10 años y que tiene apenas el 24% de aprobación de la ciudadanía. Este tipo de actos reprochables de la asambleísta Ana Galarza lo que hacen es aumentar este nivel de deslegitimidad que tiene la Asamblea Nacional y que requiere una acción pronta de toda la institución. Gracias a nuestro invitado Marcelo Espinel, director de proyectos de la Fundación Ciudadanía y coordinador del Observatorio Legislativo. Seguiremos a partir de las 11 de la mañana. Entendemos que se reúne la Asamblea Nacional para tratar el tema de la asambleísta Ana Galarza y para decidir su suerte. 7 de la mañana, 11 minutos, breve corte, regresamos con más. La ruta del sabor. En el sector de Nanegalito, a 30 minutos de Quito, encontramos el paraíso. Sí, el paraíso, pero del pescador. Con una hermosa vegetación y una espectacular laguna, este lugar recibe a miles de turistas apasionados por la pesca deportiva. Desde los más pequeños hasta los más grandes, hacen de esta actividad toda una aventura. Con el lema de que si no pescas, no comes, la gente hace su mejor esfuerzo para conseguir la trucha más grande. A pocos metros se encuentra el restaurante, donde la limpian y luego la preparan en 3 formas. Puede elegir entre un delicioso chicharrón de trucha,
preparada a la plancha o al vapor. En cualquiera de sus formas, estará acompañada de arroz, ensalada y patacones. Pero si prefiere prepararla a su gusto, puede hacerlo a la orilla del río. Si le gusta la naturaleza y prefiere pescar su propio almuerzo, no espere más y visite este lugar. Acá pesca porque pesca. La Ruta del Sabor. Fanático como tú. Comparte la emoción. Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Continuamos. La madrugada de este jueves, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia del país informó que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera resolvió dejar sin efecto la resolución 471 emitida el 30 de noviembre de 2018, con la cual se cambiaba el cálculo de intereses de las tarjetas de crédito durante el periodo de gracia. Los miembros de la Junta revisaron la resolución 471 y las comunicaciones de los superintendentes de banco, Juan Carlos Novoa, y de la Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández, desde las 21:30 de este miércoles 6 de febrero, tras lo cual Novoa recomendó que se deje sin efecto la decisión tomada en noviembre del año pasado. El delegado del presidente de la República ante la Junta, Marcos López Narváez, señaló que con esta decisión el cálculo de los intereses para el periodo de gracia en el pago de tarjetas de crédito se realizará en los mismos términos con los que se efectuaba antes de la resolución 471. Reiteramos, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera resolvió dejar sin efecto la resolución 471 que modificaba el cobro de intereses en las tarjetas de crédito. 7 de la mañana, 15 minutos, y está con nosotros Paulina Murillo, adjunta de Consumidores y Usuarios de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría había demandado revertir la decisión respecto de los nuevos términos del cobro de los intereses de los tarjetavientes en el país, y esto ya se produjo una primera reacción de parte de la Defensoría. Y de su parte, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias. Bueno, para la Defensoría del Pueblo del Ecuador, evidentemente esta es una situación positiva para los derechos de las personas usuarias de tarjetas de crédito, porque efectivamente se ha reivindicado y se ha corregido la política de cobro inadecuada que se había establecido a través de la vigencia de la última resolución. Para la Defensoría del Pueblo del Ecuador constituía una regresión de derechos para las personas usuarias y consumidoras, por lo tanto, que se haya corregido lo vemos como una asertividad. Sin embargo, se considera también que tiene que mejorarse varios mecanismos de protección en general y mecanismos de control también que beneficien a las personas usuarias en general del sistema financiero. Veamos un poco las lecciones que esto nos deja también desde el punto de vista de la posición de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría había expresado su preocupación y había exigido que se revierta la decisión en virtud de el numeral 8 del artículo 11 de la Constitución de la República, que establece que el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de normas y políticas públicas, puntualizando que será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. Dado que ustedes se fundamentaban en este precepto constitucional, le pregunto, ¿cualquier incremento de precios en la economía, en su opinión, es inconstitucional de acuerdo a esta lectura? No se puede mencionar de ninguna manera esa situación. Sabemos que estamos en una economía de libre mercado. Hay precios, indudablemente, y tarifas que están reguladas, por ejemplo, las de telecomunicaciones están reguladas, y no es asertivo ponerlo todo en la misma bolsa. Sin embargo, en el caso específico, tomemos a consideración que el cambio en la política de cobro sí constituya una regresión en la modalidad,
porque no era lo mismo pagar los intereses de financiamiento que están regulados de un 16% a partir de la fecha de consumo que a partir de la fecha de corte. Podían existir alrededor de 15, 16 o hasta 30 días de diferencia que iban a ser a costa del usuario. Pero ¿por qué este sí y otros no? Es lo que no termino de entender. Porque no, esto es una situación concreta y específica en que constituía un retroceso en los derechos. Una política, por ejemplo, vamos a poner el tema de cocinas de inducción, que ha sido muy relacionado. Existía dentro de la política pública un establecimiento que el Ministerio de Electricidad debía realizar un control sobre el proceso de comercialización. A través de una modificación se quitó esa competencia. Esa es otra situación ejemplificativa de un retroceso. Pero si mañana se incrementa el precio del pan, ¿ustedes aluden al mismo artículo? No, porque es una situación económica que se regulará de acuerdo al libre mercado. Pero si todas, por ejemplo, si todas las panaderías se pusieran de acuerdo para incrementar el precio y esas prácticas abusivas vienen en detrimento de los consumidores, indiscutiblemente la Defensoría del Pueblo aplicará Pero la el misma artículo situación. 11, numeral 8, al que ustedes aluden, no se refiere a las prácticas monopólicas. No, indudablemente que no, se refiere a todas, el artículo habla de la progresividad de derechos. Ningún derecho que haya adquirido las personas consumidoras y usuarias, que sea luego modificado en su retrimento, estará conforme a la Constitución. Si me permite, no termino de comprender el argumento, porque según lo que ustedes dicen, la inflación es inconstitucional. No, no estamos diciendo de ninguna manera eso. Estamos diciendo que la resolución... todo lo que modifique los precios del mercado, que de alguna manera perjudican a los consumidores, todo estaría en contra de la Constitución. No, porque no es una situación comparable. Los precios, la modificación de los precios van cambiando conforme a la economía y van fluctuando. Una situación, una práctica, una política pública que determine que cambie esa situación, indudablemente va a ser. Si es que, por ejemplo, una agencia de regulación, de cualquier sector de telecomunicaciones, de electricidad, de lo que fuere, emitiera una política pública contraria a las personas consumidoras, se aplica el artículo establecido en la Constitución que ha determinado la Defensoría del Pueblo. Un incremento de precios por una fluctuación en el mercado no puede ser comparable con la misma situación. La situación de las tarjetas de crédito, la modalidad anterior, en la resolución anterior que estaba vigente, constituía una situación más beneficiosa para las personas consumidoras y usuarias y que indudablemente tenía una repercusión económica. Esta situación, el artículo, la resolución 471, derogaba esa situación más beneficiosa y ponía en detrimento a las personas. Hay un principio fundamental en la protección de las personas consumidoras que se llama el indubio pro consumidor, que es, al igual que el indubio pro reo, al igual que el indubio pro operario, que no se puede determinar una situación perjudicial a las personas consumidoras y usuarios. Este es el caso específico. Era una situación cambiante, una modificación en la política pública, porque la resolución de la Junta Monetaria es una manifestación, es un instrumento, es una herramienta de política pública que la modificatoria en esa política de cobro perjudicaba a las personas usuarias. No se puede comparar con la fluctuación de precios en el mercado, el ejemplo es diferente. Pero nuevamente le consulto, la próxima vez que un organismo público autorice un incremento de precios, ¿ustedes volverán a citar el artículo 11, numeral 8? No, porque no es la misma situación. Un incremento de precios per se no es comparable con la modificatoria de la política pública que establecía la resolución 471, que sí constituía un retroceso, un retrimento de los derechos de las personas usuarias de tarjetas de crédito. Si mañana cualquier otra situación, un bien, un servicio fluctúa porque estamos en un libre mercado, no se puede aplicar exactamente lo mismo. 7 de la mañana, 22 minutos. Nuestra invitada en esta mañana, Paulina Murillo, adjunta de Consumidores y Usuarios de la Defensoría del Pueblo. Nos piden que ratifiquemos la información y lo vamos a hacer. La madrugada de este jueves, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República informó que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera resolvió dejar sin efecto la resolución 471 emitida el 30 de noviembre de 2018, con la cual se cambiaba el cálculo de intereses de las tarjetas de crédito durante el periodo de gracia.
Los miembros de la Junta revisaron la resolución y las comunicaciones de los superintendentes de Banco, Juan Carlos Novoa, y de Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández, desde las 21:30 de este miércoles de anoche. Tras lo cual, Novoa recomendó que se deje sin efecto la decisión tomada en noviembre del año anterior. El delegado del presidente de la República ante la Junta, Marcos López Narváez, señaló que con esta decisión los cálculos de intereses, atención, para el periodo de gracia en el pago de tarjetas de crédito se realizará en los mismos términos en los que se efectuaba antes de la resolución 471. Queda claro, pues, que finalmente este organismo acogió el pedido del presidente de la República, Lenín Moreno, en esta materia. Gracias por aceptar la invitación esta mañana. 7 de la mañana, 24 minutos. Señor director, entiendo que hacemos un corte, regresamos de inmediato con nuestro último tema y entrevistado del día. Calor intenso, nieves perpetuas, rutas extremas, la guía básica para sobrevivir y ser a prueba de todo. Sobreviviente con Bear Grylls, de lunes a viernes, 19:10, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Este 24 de marzo elegimos consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cuál es su trayectoria? Para ti, ciudadano libre del Ecuador, soy Bernardo Cañizares. ¿Cuál es su propuesta? Comisión Internacional contra la Impunidad, veeduría a procesos de contratación pública, procesos participativos, reposición y restitución de los dineros robados por la corrupción. Recuerda, unidos somos más. Si Bernardo Cañizares es tu voz, vota por él este 24 de marzo y hazte escuchar. Ideas diversas. Posiciones contrapuestas. Perspectivas diferentes. Nosotros nos enfocamos en los argumentos. Ustedes sacan las conclusiones. Blanco y negro. Todos los lunes a las 23 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. De la mañana, 26 minutos, nos acompaña Elías Tenorio, secretario técnico de Juventudes. Hay buenas noticias para los jóvenes del país a partir de los programas incluidos o de las acciones incluidas en el programa llamado Impulso Joven. ¿De qué se trata? Buen día. Buenos días, gracias Eduardo. Evidentemente ha sido un esfuerzo muy importante todo lo que hemos realizado para contar con jóvenes que tengan ya sus ideas de negocio en funcionamiento. De hecho, En funcionamiento. Nosotros desde el anterior año, en el mes de mayo, empezamos a entregar el primer crédito. Recuerdo que fue para un joven de la ciudad de La Concordia que compró una máquina sublimadora para estampar y hacer productos textiles. Desde ahí hemos entregado créditos a 417 jóvenes. Esto es casi $3.500.000. Pero no solo es entregar dinero por parte del programa Impulso Joven, sino que tiene que ver con la construcción del modelo de negocios, del acompañamiento, el seguimiento. ¿Esto se hace a través de alguna entidad financiera?
o directamente lo hace la Secretaría? Lo bueno de esto es que la entidad financiera, que es el Banecuador, se encarga del otorgamiento del dinero como tal. Pero este servicio no financiero, que es parte de este ecosistema de emprendimiento, para ser más claro, este equipo de instituciones que construyen este modelo de negocios y acompañan a los jóvenes, son 19 en el país, entre instituciones públicas, privadas y académicas. Hay una labor de incubación de estas iniciativas. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los apoyos que reciben? Ya vamos a ir al anuncio que están ustedes por hacer próximamente. Bueno, construimos los modelos de negocios y les acompañamos en la ejecución del mismo. Además que eso permite establecer un flujo de caja, es decir, cuánto dinero va a tener el joven en la ejecución de su emprendimiento, para saber si el Banecuador le presta a través de los $15,000, si es menos, si tiene un periodo de gracia, si tiene una frecuencia de pago personalizada y varios elementos. Sí, pero ¿qué clase de acompañamiento hacen ustedes a los emprendedores para que estos vayan incrementando su confianza en su idea y adquieran los conocimientos necesarios para llevarla adelante? Lo hacemos con 3 filtros. El primero, el de la Secretaría Técnica de Juventudes, que siempre está contactando y visitando a los jóvenes emprendedores para saber cómo está el proceso de ejecución. El segundo, que es de la empresa que tenemos, algunas empresas o de las instituciones de gobierno, que hacen el acompañamiento, porque ellos les enseñan ya la construcción metodológica como tal. Y por último, el Banecuador, porque el Banecuador es el que coloca los recursos. De estos jóvenes tenemos en el Ecuador 1.300 jóvenes que ya han recibido este proceso, completo con modelo de negocios. Hay incubadoras a nivel nacional que cobran entre $600 y $1.600. ¿1.300 créditos aprobados? No, modelos de negocio. Llevamos con los créditos y por qué lo que vamos a hacer. ¿Cuántos han postulado? Han postulado alrededor de 5.000, hay de 2.800 jóvenes que están en el proceso de también al aprendizaje, construcción de modelos de negocio. El emprendimiento es una carrera de resistencia. Evidentemente lo que pedimos es que los jóvenes siempre estén presentes, por eso aquí en Quito, en la Plataforma Sur, todos los miércoles hacemos miércoles de emprendimiento, justamente para que independientemente que accedan o no al financiamiento, estén en un proceso de formación y de capacitación para que a futuro puedan acceder al mismo. Ahora, hablando de montos reales, de estos 417 jóvenes pasaron por un proceso que ya lo acabo de establecer, pero adicional a eso reciben este financiamiento. Si bien es cierto, nuestra idea sería que los 1.300 tengan ese financiamiento, ha habido una traba durante este tiempo que la hemos resuelto, que es el acceso a la garantía, porque muchos jóvenes no han podido acceder con una garantía. Por eso el día de mañana lanzamos la nueva línea de crédito del Banecuador que se llama Impulso Joven. Antes estábamos financiando con una línea de crédito del Banco del Pueblo. Ahora tiene su línea de crédito establecida con una particularidad, el acompañamiento del Fondo Nacional de Garantías de la CFN, constituyendo este programa como el único en su especie. ¿Por qué razón? Porque es el primero que financia desde la idea de negocios. No necesitamos que tenga establecido un periodo de facturación de 1 año. Al contrario, se lo hace desde la idea de negocios y ahora tiene este acompañamiento de un Fondo Nacional de Garantías que le permite al joven tener el acompañamiento del gobierno, sobre todo en ese respaldo. A ver, ¿cómo funciona este fondo de garantías? Este es un fondo. Partamos de la base de que la mayoría de los jóvenes, como usted bien lo dice, no tienen la capacidad para entregar garantías en respaldo de una solicitud de crédito. Por eso el anterior año, con el Banecuador y la CFN, nos hemos estado poniendo de acuerdo cómo va a funcionar. Y una de esas cosas es, por ejemplo, que el joven va a poder garantizar su emprendimiento en un 80%. La facilidad es que el joven va a poder buscar un 20% adicional, que es más fácil que buscar el 100% de la garantía. Todo crédito Estamos hablando de proyectos de financiamiento, ¿de qué montos promedio? De $50 a $15,000. Hay en promedio, la gran mayoría son de $7,000, ¿no? Sin embargo, lo que estamos empujando para este año es otra innovación adicional, el contar con una garantía más potente, es decir, buscar las posibilidades de que los jóvenes que lleguen a $15,000 ya se les garantice algo más de $10,000 a $12,000. Hemos estado trabajando porque lo que consideramos es que desde el Gobierno Nacional es demostrar la versatilidad que tenemos para enfrentar esos retos que nos encontramos en el camino. Es decir, si se le inyectan $10,000 a un emprendimiento, el joven debe buscar la garantía sobre $2,000. Así es, que es mucho más fácil sin duda buscar que una garantía sobre el total. Entonces eso va a permitir dinamizar mucho más la gestión. ¿Y esa garantía puede ser entregada en especie?
no necesariamente Lo más importante es que desde el inicio del programa se acepta todo tipo de garantía. Todo tipo, sobre firma, se acepta sobre bienes, sobre un sinfín mecanismos de garantía. ¿Qué se considera un emprendedor joven? Quiero decir, en términos de edad. Bueno, 18 a 29 años según la ley, pero también tenemos un reto adicional. Nos hemos dado cuenta a través de las redes sociales y a través de los espacios que hemos tenido a nivel nacional. El anterior año recorrimos 40 ciudades difundiendo este programa, que jóvenes de hasta 35 años nos están solicitando que también sean parte de este programa. Y eso estamos evaluando para que en los próximos meses muchos de ellos también accedan a estos beneficios. ¿A partir de qué momento estará implementada esta nueva línea de crédito y dónde se pueden informar los interesados? Ya está implementada, la pueden acceder a través de nuestras páginas web de juventudes.gov.es, en nuestras redes sociales Juventudes ECU, Elías Tenorio M, y también en las redes sociales del Ban Ecuador y en la página del Ban Ecuador. Ya está implementada, de hecho mañana vamos a entregar con el señor presidente en este lanzamiento que vamos a hacer en Guayaquil, en el Instituto Tecnológico Bolivariano, algunos créditos relacionados ya a este nuevo segmento del Fondo Nacional de Garantías. Jóvenes y no tan jóvenes, pongan a prueba lo que dice Elías Tenorio, secretario técnico de Juventudes, accedan a la página web, movilícense, presenten sus ideas y resulten favorecidos por esta propuesta de nueva línea de crédito. Como bien lo decía nuestro invitado, aquí la tenacidad es el tema de fondo, la persistencia. Hay que seguir adelante y hay que luchar a pesar de la adversidad y de las condiciones difíciles que presenta el entorno económico actual. Gracias por estar aquí esta mañana, Elías Tenorio, secretario técnico de Juventudes. 7 de la mañana, 34 minutos. Gracias a ustedes por vernos todos los días a través de las pantallas de Ecuador TV. Mañana, nuevamente, en Primera Impresión a las 6:55 de la mañana. Muy buenos días. Amigos y amigas, qué gusto estar con ustedes nuevamente para revisar más información de interés nacional. Empezamos con esto, preste atención. La madrugada de este jueves, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia del Ecuador informó que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera resolvió dejar sin efecto la resolución 471 emitida el 30 de noviembre del 2018, con la cual se cambia el cálculo de intereses de las tarjetas de crédito durante el periodo de gracia. Los miembros de la Junta revisaron la resolución 471 y las comunicaciones de los superintendentes de bancos, Juan Carlos Novoa, y de la Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández, desde las 21:30 de este miércoles 6 de febrero, tras lo cual Novoa recomendó que se deje sin efecto la decisión tomada en noviembre del año pasado. El delegado del presidente de la República ante la Junta, Marcos López Narváez, señaló que con esta decisión el cálculo de los intereses para el periodo de gracia en el pago de tarjetas de crédito se realizará en los mismos términos con que se efectuaba antes de la resolución 471. Reiteramos entonces, amigos y amigas, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera resolvió dejar sin efecto la resolución 471 que modificaba el cobro de intereses en tarjetas de crédito. En su pantalla, el comunicado de la SECOM. Y también les contamos que la Asamblea cerró el primer debate del proyecto de reformas al Código Integral Penal y fue la despenalización del aborto en caso de violación el tema que centró la atención de los legisladores. La despenalización del aborto fue la temática sobre la cual más opiniones se registraron en el Pleno. El debate es si la sociedad ecuatoriana tiene que encima revictimizar a una mujer que ha sido agredida sexualmente. ¿Qué sucede, señora presidenta, con las más de 2.101 niñas menores de 14 años violadas durante todos estos años? Ha sido un debate extenso. No menos de 40 legisladores presentaron sus aportes al informe entregado por la Comisión de Justicia. Ha quedado claro que hay
un grupo que defendemos a la vida y respaldamos lo que establece la Constitución de la República. La jurista Jessica Jaramillo fue recibida en Comisión General y ante los legisladores relató el abuso del que fue víctima. Partiendo de aquello, habló de la necesidad de que se elimine la penalización contra las mujeres que deciden abortar tras haber sido víctimas de violación. Soy la voz de aquellas que violadas y ultrajadas, el Estado las ha obligado a parir con 12 o 30 años de edad. La intervención más polémica salió de la bancada de Creo y estuvo a cargo del legislador Pedro Curichumbi, quien se manifestó a favor de la vida. Cuando ya está permitido el aborto, ellos se reunirán en un ambiente de fiesta, de música, de alcohol y de droga, y sencillamente dirán: debemos recoger un poco de dinero, un poco de dólares para hacer abortar a cuantas y tantas mujeres. La Comisión de Justicia no ha recogido ninguna propuesta en la cual se obligue a mujer alguna a abortar. Las observaciones expuestas en el Pleno serán recogidas por la Comisión de Justicia para elaborar el informe para segundo y definitivo debate. Alexis Moncayo, Telediario. 7 de la mañana con 39 minutos. Les contamos también que estudiantes de carreras en línea de la Universidad Central protestaron por el retraso en el inicio de la nivelación programada inicialmente para octubre de 2018. La institución de educación superior ofrece soluciones a corto plazo. Con una manifestación pacífica que se concentró en la pileta de la Universidad Central y se dirigió a la Secretaría de Educación Superior, unos 50 jóvenes expresaron su malestar, ya que las carreras en línea para las que obtuvieron un cupo a través del examen Ser Bachiller no se iniciaron tal como se ofreció. Nosotros supuestamente íbamos a iniciar en octubre ya clases. Hay personas con discapacidad, hay personas de provincia que confiaron en un proyecto que lo presentó el doctor Barrera. Acusan de falta de seriedad a la institución educativa y a la CENESID. Ha habido procesos y ha habido promesas desde el mes de noviembre del año pasado, que la CENESID se ha demorado en dar los fondos, que no hay los fondos, que después que sí hubo los fondos, que no hubo lo presupuestado, que la CENESID no cumplió. La Universidad Central del Ecuador, con sede en Quito, ofertó 1.950 cupos para 3 carreras en línea: comunicación social, educación inicial y educación básica. Pero según el ingeniero Roberto Gómez, encargado de poner el programa en marcha, tuvieron varias dificultades por falta de asignación de recursos desde la CENESID. Que el CENESID era responsable de transferir los recursos para generar la nivelación de estas carreras. De estos ofrecimientos nosotros hemos recibido solo en presupuesto $181.000, de los cuales nunca se entregó la disponibilidad. Por lo tanto, es como decir que yo tengo un dinero que no puedo utilizar. Frente al reclamo de los estudiantes, desde la institución educativa se decidió financiar la nivelación. El señor rector se ha comprometido que este año la cohorte o las cohortes que entren este año, nosotros nos haremos cargo. Pero si el CENESID vuelve a incumplir con la entrega de los recursos, nosotros ya no postularemos nuevamente para nivelación el próximo año. Mientras que la CENESID aseguró a este medio que se llegó a un compromiso con la Universidad Central para que se arranque el programa educativo durante la próxima semana, y sobre la transferencia de recursos, estos estarían en proceso. Sofía Montoya, Telediario. 7 de la mañana con 41 minutos. Seguimos con más noticias y es hora de abrir nuestro apetito de la mano de nuestros emprendedores. César García ya se encuentra con un piloto comercial que ante la falta de trabajo se puso a cocinar delicias de las recetas de la abuela y con eso está sacando adelante a su familia. César, cuéntanos más sobre este emprendimiento y preséntanos a esta persona pues innovadora y además muy valiente pues para hacer las cosas por el bien de su familia. Así es, Sofía, muy buenos días amigos de Telediario, un gusto poder compartir con ustedes nuevas historias de vida que nos sirven de ejemplo para salir adelante, más aún cuando estamos en una situación bastante compleja, no hay trabajo, y es el caso de Roberto Ayala, quien se cansó del avión y cogió los utensilios para ponerse manos a la obra y utilizar estos conocimientos que vienen de su familia para preparar exquisitos platillos. Les presento de inmediato, Roberto se encuentra conmigo. Roberto Ayala, buenos días, gracias por recibirnos acá en tu hogar, que además es tu cocina, el lugar donde se van haciendo todas estas delicias. Coméntame un poco quién eres, qué es lo que haces, qué ofreces a nuestros amigos televidentes en este avance. Bueno, César, primero que nada, buenos días televidentes. Mi nombre es Roberto Ayala, como lo dijo César, tengo 31 años, soy piloto comercial de carrera, pero me dediqué a la cocina.
Están todos bienvenidos aquí a mi guarida donde hago mis experimentos, es prácticamente mi laboratorio. Empecé con los panes de yuca como un experimento pequeño y de repente comencé a sacarle sabores, comencé a darle texturas, formas, hasta comencé a hacer pizza de pan de yuca. Y también me animé a hacer corviches que sean vistosos y un poco amigables con la serranía, que no es muy fan de los corviches, y les metí cangrejo al ajillo. Ese pegó acá en la sierra. Puta, pegó espectacular, espectacular. El maduro relleno de mariscos también es un hit, con la salsa de salprieta que tiene salprieta, maniente y otras cosas que me atreví a experimentar. Quedó delicioso y también me animé a hacer los ceviches manabas. La receta de tu abuela, tengo entendido. La receta de mi abuela Manaba, mi abuela es de Puerto Viejo. Muy bien, ¿cómo te contactan para que sepan este avance? Yo me muevo por Instagram, todo por Instagram, mi página de Instagram es @el_hombreayala. Ahí te pueden hacer los pedidos directamente. Directamente ahí. Perfecto, también pueden venir acá a tu casa, tengo entendido, y desayunar aquí mismo. Claro, hay pocos son los elegidos que vienen a mi casa porque es chiquita, entonces hago, qué sé yo, citas de 3, 4, máximo 5 personas y vienen acá, compartimos y buscamos su propio gusto en cada una de las recetas. Perfecto, más adelante, más cerca, vamos a estar cocinando con Roberto para que conozcan más al respecto de su emprendimiento, realmente muy interesante. No encontraba trabajo en muchas aerolíneas, acá hay mucha demanda, me decía, y dijo, pues, esa es la manera de conseguir el sustento para mi casa, para mi hogar y salir adelante. Así que todos aquellos que nos están viendo estén atentos para conocer al respecto de esta nueva historia de emprendimiento. Mientras tanto, Sofía Montoya, continúas con más de Telediario. Muchísimas gracias, César. Esperamos que aprenda para que prepare para todos acá en el canal. Lo esperamos pronto. Enseguida vamos a revisar la información internacional en Telediario y más detalles de este emprendimiento los tendremos a las 8 de la mañana con Arturo Barriga en Más Cerca. Conmoción en Colombia luego de que una mujer se lanzara de un puente al vacío junto a su pequeño hijo de 10 años. El terrible hecho sucedió en la ciudad de Ibagué, en Tolima. De acuerdo con testigos, desde la mañana de este miércoles, la mujer empezó a amenazar con quitarse la vida, ante lo cual arribaron socorristas, policías, bomberos y asistencia psicológica para convencerla de que no lo hiciera. Sin embargo, después de cerca de media hora, a pesar de los ruegos y la insistencia de los presentes, la mujer tomó la decisión fatal. Y la comunidad internacional aumenta la presión contra el régimen venezolano. Sin embargo, México y Uruguay se preparan para la llamada Conferencia Internacional sobre la Crisis en Venezuela. A este encuentro, que se celebrará este jueves en Montevideo, asistirán representantes de la Unión Europea, así como de los gobiernos de Bolivia, Costa Rica y Ecuador. Además de autoridades del bloque europeo y 8 de sus miembros no alineados en su visión, entre ellos Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda, Portugal, España y Suecia, que reconocieron a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Y la primera ministra británica y el presidente de la Comisión Europea se reúnen en Bruselas. Además, en Filipinas se declara el brote de sarampión con más de 1.300 casos. Tenemos más noticias en el siguiente resumen. La laguna Palcacocha estuvo a punto de desbordarse debido a la caída a sus aguas de un bloque de hielo de medianas dimensiones que se desprendió del glaciar Pucarán-Ra, una de las lenguas de hielo que rodean la laguna, y provocó una serie de olas de 4,5 metros. El evento fue registrado por una de las cámaras del Instituto Nacional de Investigaciones en Glaciares y Ecosistemas de Montañas, que vigila permanentemente el nivel del agua del Palcacocha en Perú. La primera ministra británica Theresa May acudió a Bruselas para reunirse con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, a quien tiene previsto exigir la reapertura del Tratado de Salida de la Unión Europea que quedó sellado el pasado noviembre. La mandataria británica enfatizaría que son necesarios cambios legales vinculantes con el mecanismo de salvaguarda para Irlanda del Norte. La Media Luna Roja Siria y la ONU enviaron un gran convoy de ayuda humanitaria al campo de desplazados de Rumban, situado en la frontera con Jordania y que no ha recibido suministros en 3 meses. El convoy, compuesto por 133 camiones, contiene medicinas, comida, ropa para niños y otros artículos de primera necesidad. Además, la Media Luna Roja lanzará una campaña de vacunación para inmunizar a los niños contra el sarampión, la tuberculosis y la hepatitis.
Un brote de sarampión se registró en el área metropolitana de Manila y la región de Luzon Central. Hasta el momento, 1.300 niños están infectados con la enfermedad, de los cuales 60 han muerto en lo que va del año. La mayoría de las muertes se han producido en el Hospital San Lorenzo de Manila, principalmente niños de entre 3 meses y 4 años. Fernanda de la Bastida, Telediario. 7 de la mañana con 47 minutos. Volvemos a nuestro país y les contamos que 23 asociaciones que producen alcohol artesanal firmaron un convenio con 3 empresas para la producción de la gasolina Ecopaís. El programa evitará la salida de cerca de 83 millones de dólares en divisas para la importación de naftas. Con las firmas de los representantes sellaron el convenio. Son 23 asociaciones de productores de caña y alcohol artesanal que venderán a las empresas Producargo, Soderal y Codana, que elaboran etanol, y son proveedoras de Petroecuador para la producción de la gasolina Ecopaís. Para el crecimiento económico nacional que tanto lo requiere y lo necesita a través de la creación de puestos de trabajo directos e indirectos y sobre todo del mantenimiento y sustento de pequeñas familias. Este documento se enmarca dentro de un programa en el que trabajan los agricultores de las provincias de Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, El Oro, Cañar, Bolívar y Carchi, que fueron seleccionados por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. De 14 asociaciones que intervenimos el año anterior, actualmente somos 23. Es decir, se ha crecido un 40% la participación. El viceministro de Producción anunció que este año será una revisión de los costos de la cadena productiva para establecer precios reales. Estamos seguros que se van a superar los problemas de comercialización que sabemos que venían teniendo, que tenían alcohol almacenado desde hace algún tiempo, que no lo podía comprar tampoco la industria porque la industria tampoco tenía el contrato firmado con el Estado. Esto evitará la salida de divisas. Dejamos de realizar importaciones de naftas de alto octanaje en aproximadamente 83 millones anuales. Y en la reducción de gases de invernadero. Aproximadamente 177.374 toneladas de CO2 por año. Esto equivale a la no circulación de 37.982 vehículos durante un año. El representante de Producargo aseguró que esperan la firma de un nuevo contrato con la empresa pública Petroecuador para realizar la entrega de etanol. Valeria Villarroel, Telediario. La provincia de Santa Elena prepara actividades para la temporada playera. Se espera que en el feriado de carnaval la llegada de turistas se incremente en un 30%. Durante el feriado de carnaval de 2018 se registraron 258.000 turistas en la provincia de Santa Elena, 30% más que en 2017. Este año se espera que la tendencia se mantenga. Esperemos que se mantenga la tendencia e incrementar mínimo un 30% de turistas a la provincia. Para alcanzar este objetivo, los 3 cantones de la provincia preparan diversas actividades para la temporada playera 2019. Algunos shows artísticos en las playas, la presentación de grupos como Mapalé, de grupos artísticos nacional e internacional. En Salinas se prepara un festival de zumba el domingo 3 de marzo con la participación de artistas nacionales. Como Michael, como Daniel Betancourt, como Mirela Cesa, estarán presentes en este evento que se desarrollará este 3 de marzo. El Cantón La Libertad también prepara una agenda de actividades que arrancan el 23 de febrero. El ceviche mixto más grande de la provincia, esto será desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Para el sábado 2 de marzo se estará realizando la 3ª edición de la música Retro Star. El día 4 de marzo, la elección del Miss y Mister temporada 2019. Según datos de la Federación de Cámaras Provinciales de Turismo, existen 16.000 alojamientos para turistas en Santa Elena. Para los representantes de este gremio es importante la sinergia entre el sector público y privado para alcanzar más llegada de turistas. Un trabajo mancomunado en temas de gastronomía, en temas de seguridad, en temas de viabilidad, de control de la flota interprovincial. El feriado de Carnaval 2019 en Ecuador será el lunes 4 y martes 5 de marzo. Se trabaja con intendencia para evitar la especulación de precios durante estos días. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. 7:51 minutos. El próximo lunes 25 de marzo arrancan las inscripciones para quienes deseen participar en la 6ª edición de los Premios Latinoamérica Verde. Los proyectos están enfocados en 10 categorías: agua, bosque y flora, ciudades sostenibles, desarrollo humano, energía,
fauna, finanzas sostenibles, manejo de residuos sólidos, océanos, producción y consumo responsable. La inscripción para nacionales y extranjeros se realiza a través de la página www.premioslatinoamericaverde.com. El evento se llevará a cabo del 21 al 25 de agosto en Puerto Santana, en Guayaquil. Estos inscritos son evaluados por una comisión técnica conformada por 300 expertos de 20 países del mundo y que están buscando a los 500 mejores y a los 3 finalistas de cada categoría. Hoy esta edición está conformado por National Geographic, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, WWF, Bancolombia, que es el banco más verde de América Latina, Viva Trust, el fondo más reconocido a nivel mundial, el Fondo Verde Climático, y también por el fundador de PetStar, que es la empresa de reciclaje de PET más grande del mundo agroalimenticio. Y a propósito, con el fin de preservar la flora y fauna en las Islas Galápagos, el Ministerio del Ambiente recorrió varias zonas para constatar las necesidades del archipiélago. Se anunció acciones penales para quienes atenten contra las especies endémicas de la región. La desaparición de 123 tortugas de la isla Isabela en septiembre de 2018 se investiga en la Fiscalía para determinar responsabilidades penales. Así lo informó el ministro de Ambiente, Marcelo Mata, quien anunció que se ampliará la zona donde se encuentran otros 26 quelonios repatriados desde Perú. El secretario de Estado también mantuvo reuniones con representantes del Fondo de Especies Invasoras, el Fondo de Inversión Ambiental Sostenible, directivos del Parque Nacional y la Agencia de Control y Regulación de Bioseguridad y Cuarentena de Galápagos. Las autoridades constataron el control y vigilancia marina que se ejecuta en el archipiélago por medio de los sistemas satelitales con el apoyo de la Armada y la Policía Nacional para contrarrestar acciones ilegales en las zonas protegidas. Operativos de vigilancia y control capaces de detectar actividades ilícitas como el barco chino localizado gracias a este proceso de verificación. Mariuxi Buenaño, Telediario. Yacu es una palabra muy bonita, significa agua en quichua y es el nombre del museo ubicado en el barrio El Placer, en el centro de Quito. Este espacio busca crear conciencia en las generaciones más jóvenes sobre este recurso no renovable. El Museo del Agua en Quito muestra que este líquido es vida y en ocasiones se cree que es un recurso inagotable, pero en realidad no lo es. De él depende no solo la supervivencia de la humanidad, sino de todas las especies, animales y vegetales. Sabemos de qué manera usamos el recurso y cómo nosotros valoramos el recurso. Cuando nosotros estamos preparando los alimentos, sabemos cuánta agua utilizamos y cómo aprovechamos el recurso para preparar los alimentos. Entonces creo que sí es un acto de conciencia personal, más que grupal o más que de una comunidad, es de cada una de las personas, el saber cómo manejo y cómo cuido el recurso. Al iniciar la visita está el nombre del agua en varios idiomas. ¿Y por qué es tan importante para la naturaleza, la parte social y la vida en comunidad? Sin ella no habría vida. Y ahora justamente es acá en este Yacu que vinimos, es para que los niños observen y puedan decir qué debemos hacer en casas. Entonces, a través de lo que aquí los guías nos están orientando, les están orientando a los niños, ellos van a llevar reflexiones para poder cuidar el agua, para poder cuidar estos espacios que nos hacen tanta falta. Y de la forma como ellos nos dicen, de forma muy didáctica, nos pareció súper genial. Entonces estamos encantadísimos. El Aguamundi es una pantalla en la que se observan especies marinas en animación. Se recuerda que el agua es el sustento de pingüinos, peces grandes y pequeños y de toda la vegetación marina. Por ello, dejar en las playas desperdicios afecta a estas especies y a la larga a todos los seres vivos. Entonces la invitación sí es a ir tomando muy en cuenta el cuidado primario de las fuentes de agua, que son los páramos, que son las montañas, los volcanes de donde llega el agua. Entonces es importante ir haciendo conciencia desde allí, que de dónde viene el agua, primero saber de dónde viene y luego qué es lo que pasa en todo su proceso para poder nosotros tener agua potable en cada uno de nuestros hogares. El museo está diseñado para niños y adultos. Aprenden con las burbujas a disfrutar también de este recurso. Un recurso que a diario olvidamos al dejar abierta la llave innecesariamente.
cada gota de agua cuenta. Cuidarla ahora será el legado de vida para las próximas generaciones. Verónica Rivadeneira, Telediario. 7 de la mañana con 57 minutos. Vamos a hablar del cáncer, que es un mal silencioso que va en aumento con el pasar de los años. Sin embargo, hay grandes historias de resiliencia. Les presentamos a 3 pequeños héroes que nos dan una lección de vida. Bianca tiene 10 años y desde muy pequeña ha luchado contra el hepatoblastoma, un tumor hepático maligno que superó gracias a los tratamientos recibidos en el hospital de Solca. Nunca pasó por radio ni otras cosas, solo quimioterapias nada más le hicieron. Y lo operaron, sí, lo operaron del hígado, le sacaron la mitad de hígado y todo está bien, está regenerado, todo está bien. Ella y otros pequeños pudieron cumplir el sueño de ser bomberos por un día. Encuentro el resbalador, el carrito de bombero y también para pintar para las pelotas. Estamos una vez más aquí en el museo porque queremos cumplirles este sueño a 4 niños que sufren de cáncer, ya que el Cuerpo de Bomberos como institución siempre se ha caracterizado por el valor de la solidaridad. Yo me siento muy feliz, no me esperaba esto, yo pensaba que era un paseo nomás, pero de verdad que es muy bonito. Bianca deja un mensaje motivador para quienes padecen de esta enfermedad, que en ocasiones parece incurable. Que se recuperen, que creen en Dios y que todo le vaya bien. Que le vaya bien. Lucas y Jeremy, a su corta edad, aún continúan su batalla contra el cáncer. Son pacientes de Solca y también visitaron el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil para ser parte de la jornada. Tiene leucemia. Pedir mucho a Dios con mucha fe y entregar su niño, que sea la voluntad de Dios, que Él los va a sanar. Él padece un glioblastoma, un tumor cerebral. ¿Hace cuántos años? 3 años que lo detectaron. Sí, yo sé que él va a salir de todo esto bien. A pesar de que los médicos, ¿qué les han dicho? Los médicos le dieron solo meses de vida, pero Dios es grande y él va a vivir mucho. Según la Organización Mundial de la Salud, al menos 1/3 de todos los cánceres se pueden prevenir siempre que se detecten de manera oportuna. El cáncer es una enfermedad que no respeta nada. No respeta ni al recién nacido, ni al anciano, ni al niño, ni al rico, ni al pobre. Es una enfermedad que le puede dar a cualquier persona. Carlos Burgos, Telediario. Qué bien este momento que pasaron estos pequeños bomberos por un día. Los abrazamos muy fuerte a estos chiquitos. Nosotros nos despedimos en Telediario. Les agradecemos a ustedes por permitirnos acompañarles. Les recordamos, enseguida viene Arturo Barriga y el programa Más Cerca. Y a las 13 horas tendremos más noticias. Hasta entonces.